Bueno, entonces muy buenos días, cordial saludo a todos. Iniciamos nuestra clase el día de hoy. Vamos a empezar a revisar unos temas. Hoy terminamos el tema de gestión documental. Pues lo dejamos listo para meternos enseguida al siguiente fin de semana con temas de documentos comerciales, que con eso que vamos a cerrar las últimas dos clases. Ya consiguieron lo que les pedí, la cajita. Vayan consiguiendo la cajita de zapatos porque yo ya... me estoy inventando una. La cajita de zapatos. Ah, bueno, perfecto. Sí, ya la conseguí. Una cajita de zapatos. Vayan haciendo la que ya yo más o menos les digo que vamos a ir haciendo a partir de que terminemos un tema hoy. Les digo que vamos a ir haciendo. La gracia es que usted va a organizar como especie de un archivo. Yo le voy a pasar a usted una base de datos de unos clientes, pero para eso lo vamos a hacer. Hay que... Se fue. Sí, se fue. No, sin luz, profe. Se fue la luz. ¿A dónde? ¿A dónde? Se fue la luz. Se fue. Ya regresó el profesor, ahí está. Ahí está. Bueno, vayan poniendo el silencio para ir escuchando. Entonces, les estaba comentando que el archivo que vamos a hacer es un archivo realmente, un fichero de clientes, pero para ese fichero de clientes yo tengo un archivo de información. Se fue otra vez. Ese es el Electricaribe que está molestando por allá por el profesor hoy. Que Perdón, se ruede ¿será la la imagen? ventana. Para allá. El audio, profe, y la imagen también. El audio. El audio se fue con ustedes. Dame un segundito, reviso, pero acá todo está ok. Estoy presentando una imagen. No sé si por pronto por la imagen es que no la alcanzas a ver. ¿Me confirmas, porfa, si ves una imagen que te estoy presentando? Sí, ahí está. Fundamento del concepto básico. Ahí se ve, profe. Ok. Perfecto, listo. Entonces, les hablaba de que lo que realmente vamos a tratar de organizar es un fichero, pero el fichero lo vamos a hacer de orden alfabético, ¿oyeron? Alfabético. Por eso el próximo sábado ya les entrego la base de datos y les entrego cómo se hace un fichero para que usted empiece a trabajar su ficherito, ¿oyeron? Entonces, pero vaya preparándose porque vamos a hacer esto. La vez pasada creo que quedamos ahí. ¿Alguien me recuerda realmente qué es un archivo? Creo que la vez pasada a la clase de nosotros llegó hasta ahí. Alcanzamos a definir lo que es un archivo. ¿Quién me recuerda qué es? Es uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuera su forma y soporte material. Es decir, que las empresas o las organizaciones lo que generan son documentos. Ya quedamos claros según lo que hemos charlado. Se generan documentos porque los documentos realmente dejamos plasmado todo el tema comunicativo, toda la parte de la comunicación de las organizaciones de manera formal se dejan todas inmersas en un documento. Cada área, habíamos quedado, cada departamento empieza a generar unos documentos que en su momento deben llegar a un archivo. Hay unos documentos que por su validez o por su valiosa información que proveen deben ser conservados por X tiempo. Hay otros documentos que por sus temas de utilidad pues pueden ser desechados de una manera muy rápida. Entonces revisemos lo que habíamos hablado de lo que era el archivo. Conjuntos de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, están acumulados en un proceso natural por una persona o una entidad pública o privada en el transcurso de su gestión. Mire que nosotros como familia también generamos documentos, ¿no? Las empresas privadas generan documentos, las empresas públicas generan documentos. Pero lo más importante de esa generación de esos documentos es que muchos tienen que ser conservados y respetando aquel orden para servir como testimonio de información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos o como fuentes ahí no alcanzo a ver un poquito más. Pero más lo que te quiero mostrar de esto es que muchos de los documentos tienen que ser conservados porque se van a convertir como el testimonio o una información muy valiosa para las empresas. Hay unos documentos que sí tienen un valor, hay otros documentos que no tienen un valor.
Yo creo que te hablaba en la clase pasada por lo menos el tema de la registraduría, ¿no? Tú te puedes imaginar cuántos documentos genera la registraduría. Tú te puedes imaginar un archivo de la registraduría. Ahora, miremos el Senado o la Cámara de Representantes. ¿Cuántos archivos no generan ellos? ¿Cuántos documentos no generan ellos al día? Ya te puedes alcanzar a imaginar que el archivo de esa gente es totalmente grande. Muchos de esos archivos o de esos documentos tienen una validez en tiempo y algunos de ellos no tienen un tiempo y hay que ser eliminados. Por eso es importante, y ya te voy a mostrar inmediatamente, que hay diferentes tipos de archivos. Hay diferentes tipos de archivos. Y dentro de los archivos que encontramos, hablamos de 3 tipos de archivos. Hay un archivo que vamos a llamar archivo de gestión. Hay otro archivo que vamos a llamar el archivo central, que algunas empresas manejan. Y hay otro archivo que vamos a llamar archivo histórico. Cada uno de estos archivos tiene una particularidad a la hora de manejar. Deme un segundito que al parecer está entrando gente. Entonces, dentro de los tipos de archivos, el que más se mueve en una organización lo vamos a llamar que es el archivo de gestión. Cuando hablamos, es decir, una empresa debe tener, en teoría, 3 tipos de archivos. Un archivo de gestión, un archivo central y un archivo histórico. Cuando hablamos de un archivo de gestión, estamos hablando de esa oficina en donde se reúne toda la documentación en trámite, donde se va a generar la solución de un asunto, donde se va a utilizar y consultar de manera administrativa por otras oficinas u otras que lo soliciten. Hay unos archivos donde muchos de los procesos que están ahí o que se reciben para elaborarlos por la empresa o para que sean diligenciados por la empresa, deben ser manejados por un archivo de gestión. Por eso considero que en algunos casos algunas empresas colocan a algunas chicas a recibir los archivos y cuando le colocan el tema de los radicados. ¿Se acuerdan de los radicados? Se radican con la fecha y se coloca la hora y todo, porque eso en última va a permanecer en un archivo de gestión. Mientras se le da el trámite o se le busca la solución a ese tipo de requerimientos que usted hace. Entonces, en las empresas y las entidades públicas y privadas se maneja un archivo de gestión y es donde llega toda la documentación requerida o por la parte externa o interna de la organización, donde lo que se está buscando es la solución a algunos asuntos que ya se iniciaron o se le va a dar trámite a muchos de los procesos que están pendientes por terminar. Después ahí de los archivos de gestión se hace lo que se llama una transferencia primaria. Esa transferencia primaria no es nada más que pasar los documentos del archivo de gestión al archivo central. Y cuando esos documentos llegan al archivo central, estamos hablando que ese archivo central es una unidad donde los documentos transferidos o trasladados de los diferentes archivos de gestión de la entidad una vez se ha finalizado el trámite. Es decir, cuando la empresa ya le ha resuelto el caso a cualquier persona o frente a una solicitud, un requerimiento, un reclamo, cualquier tipo de solicitud que uno le pueda hacer a una empresa y la empresa ya le dio respuesta a esas solicitudes, quejas o reclamos, ese documento pasa al archivo central. Cuando ya se finalizó su trámite, esos documentos deben reposar ahí. ¿Ok? Porque de alguna u otra manera, esos documentos van a seguir siendo vigentes y van a seguir siendo objeto de consultas por las propias oficinas y de los particulares en general. Ahora, te he comentado que muchas de las áreas particulares de la empresa, por lo menos gestión humana, contabilidad, mercadeo, producción, ellos tienen unos archivos, ¿no? Ellos tienen sus propios archivos ahí, pero cuando necesitan generar trámites internos entre la organización donde se mueven documentos de un departamento a otro, esos documentos van a ser administrados por el archivo de gestión, que después, cuando ya se le dio solución a los requerimientos tanto internos como externos de las empresas, esos documentos pasan al archivo central. Cuando ya están en el archivo central, muchos de esos documentos deben pasar a lo que llamamos la transferencia secundaria y es un archivo histórico. Los documentos que pasan a ser archivos históricos son aquellos que vienen del archivo central, pero son documentos que requieren de una conservación permanente. Por lo menos hay muchas empresas que se dedican al tema de exportación y la DIAN le dice a ese grupo de personas que los documentos de la exportación tienen que ser conservados mínimo 5 años. Es decir, que ellos deberían tener un archivo histórico de esos documentos en los cuales se han hecho operaciones.
porque en cualquier momento llega la DIAN, en un periodo posterior le dice necesito los documentos soportes de esta exportación y usted tiene que presentarlo. Entonces se generan transferencias primarias del archivo de gestión al archivo central y se generan transferencias secundarias del archivo central al archivo histórico. Pero ahora, cuando hablamos de valor, estaríamos hablando de unos valores que nos genera el documento. Para el caso de nosotros, vamos a hablar de un valor primario. Cuando yo transfiero del archivo de gestión al archivo central, estoy transfiriendo documentos que me están generando un valor. Pero cuando transfiero del archivo central al archivo histórico, estoy hablando de que esos documentos son de valores secundarios. Entonces ya sabes, el archivo, como les decía, pues es el lugar donde se conservan los documentos, y hay en la gestión documental o el ciclo documental está integrado por 3 tipos de archivos, que es el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. El archivo de gestión es el lugar donde llegan todos los documentos cuando se genera o se inicia el trámite de alguna solicitud, queja o reclamo, pero que esos archivos de gestión van a ser transferidos al archivo central en la medida que ya hayan resuelto o se hayan resuelto cada uno de los requerimientos por las áreas encargadas. Después que esos archivos reposan en el archivo central, deben hacerse una transferencia secundaria, porque muchos de ellos necesitan ser conservados por X periodo de tiempo o una conservación permanente y van a pasar al archivo histórico. Por eso, cuando hablábamos de los valores primarios, era lo que te quería hacer referencia, es que cada área de la empresa genera unos documentos que generan valor. Por lo menos hay desde documentos de tipo administrativo, documentos de tipo jurídico, documentos de tipo legal, documentos fiscales, contables y técnicos. Si tú te das cuenta, estos son valores. Cada documento genera un valor administrativo. Si el documento es emitido por un estamento judicial, tiene un valor jurídico. Hay otros que tienen valores legales, contables si viene del área de contabilidad, valores técnicos si viene de un área de una particularidad. Es decir, esto era lo que yo te hacía referencia a lo que se llaman los valores de los documentos. Los valores, dependiendo del área que lo emite, genera un valor muy particular para la empresa. Hay otros valores que ya llamamos los valores secundarios. Acuérdate que estos valores secundarios es cuando ya el documento pasa a ser del archivo histórico. Y muchos de estos valores secundarios hacen referencia a datos o informaciones que sean históricas, científicas y culturales. La conservación de algunos documentos recae en el valor histórico, científico y cultural. Si tiene uno de esos 3 elementos, esos documentos tienen que ser llevados a un archivo histórico porque ellos van a ser fuente de consulta de muchas personas, van a servir de testimonio. Por eso muchos de los documentos que se generan, por lo menos en el tema del Congreso y del Senado, dependiendo de alguna situación que se suceda, ellos son documentos históricos, ¿no? Por lo menos los documentos que sucedieron antes cuando la quema del Palacio de Justicia, todos esos temas o todos esos documentos que se generen cuando el presidente de la República, por lo menos en estos días, en el tema de la pandemia, él está firmando muchos documentos de ellos van a tener un valor secundario. ¿Por qué? Porque se nos van a volver valores históricos, van a generar un archivo histórico donde nos van a proveer de mucha información primaria para la historia, nos va a servir de testimonio para la memoria colectiva y se van a convertir en un patrimonio documental de la comunidad que los creó y que los utiliza. Para el caso de lo que es el Vaticano tiene también sus archivos y para ellos tienen los archivos que tienen allá tienen un valor, ¿okay? Valor histórico, científico, cultural. Por eso la custodia de esos documentos requiere de muchos millones de pesos para la protección. No todo el mundo tiene acceso a esos documentos porque tienen mucho valor histórico en lo que estamos viendo a partir de este tema. Por eso, yo quiero que sepas que hay unos principios, ya estamos viendo temas de archivo, y hay unos principios que hay que manejar, y son los 3, y lo que yo denomino los principios archivísticos. El primer principio archivístico, quiero que no se te olvide, y es que la conservación de los documentos dentro del fondo documental al que pertenece, ese es un principio, que dependiendo quién produce el documento, esos documentos deben de pertenecer o conservarse de acuerdo al área muy particular quien los genera. Los documentos producidos por una institución, organismo, dependencia, no deben mezclarse con otros. Un lugar para cada cosa y cada cosa en un lugar. Es decir, si el área de gestión humana está generando documentos,
Esa área de gestión humana es la que tiene que velar, o parte del principio de la procedencia, y es el área que tiene que velar por la conservación de esos documentos. El área de gestión humana no tiene por qué conservar documentos del área contable, para nada. Cada dependencia maneja el principio de la procedencia, y el principio de la procedencia habla de que cada área que genere el documento debe conservar o debe preocuparse por la conservación de esos documentos. Hablamos de otro principio del orden original, y este te dice que la organización interna de un fondo documental, manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo, mantener la unidad y la dependencia del fondo, su integridad y el carácter seriado de los documentos y el trámite documental. Lo que te quiero mostrar esto es que para el tema de los archivos se organizan dependiendo del más antiguo al último que se convierte en el más reciente. ¿Sí? Cuando uno va a manejar archivos, se ordenan de los más actuales hasta el más antiguo. Ese debe ser el principio del orden original. Se tienen que organizar de esa manera, del más reciente al más, del más actual al más antiguo, ¿ok? Y el otro de los principios, bueno, esos son los principios que se manejan ahí, son dos principios muy básicos para este tema. Para ello, entonces, hablamos de un concepto que se llama la agrupación documental. Y es cuando esto hablamos de un concepto. Ojo con estos conceptos, porque tienes que tenerlos muy claros, porque en el tema de archivos se manejan, estos son los conceptos básicos de lo que estamos hablando. Y es el tema que se llama fondo. Y vamos a llamarle fondo a la totalidad de la documentación que produce y recibe una institución, una persona en el desarrollo de sus funciones y actividades. Es decir, cada entidad, cada empresa genera una documentación. Además de que las que produce, él también recibe. ¿Okay? La recibe por empresas, la recibe por personas, por lo menos hay empresas que tienen contratistas de personas naturales, hay personas que les prestan servicios como empresas, yo no las puedo tener mezcladas, ¿okay? Pero todo ese conjunto de personas naturales, de empresas, de contratistas, de proveedores, yo si fuera por lo menos del área encargada de recursos, del manejo de compras, yo tendría que tener un archivo donde tengo dividido a todos esos proveedores como personas naturales, como personas jurídicas, como empresas privadas, como no, en fin, un documento. Pero toda esa totalidad de ese mundo de documentos es lo que vamos a llamar fondo. ¿Oíste? Todos los documentos que produce la entidad más los que recibe, que puede ser por una empresa, por una persona diferente, en diferentes áreas. Hay documentaciones que vienen del área de recursos humanos, documentaciones que vienen de contabilidad, documentaciones que vienen de otras empresas, en fin, pero todo ese conjunto de documentos es lo que nosotros vamos a llamar hoy fondo. Se llama así, es una de las conceptos básicos de este contexto. El otro de los contextos que llamamos es el tema de la sección. Y en el tema del archivo, por lo menos para el caso que yo les voy a colocar a ustedes, yo les voy a entregar a ustedes una base de datos de clientes, ¿no? Esa base de datos de clientes te podría decir que tiene alrededor de casi 300 clientes, pero donde hay un boom de información. Cada uno de ustedes, ¿qué va a tener que hacer? Tratar de organizar algo que yo llamo una ficha. ¿La ficha para qué me sirve? Es como la manera en que yo resumo toda esa información que está en el documento de Excel. Porque de pronto para ti hay una información que no te sirve. Si tú fueras por lo menos una empresa de servicios, una empresa que te dedicas a comercial X producto, a ti te gustaría saber por lo menos cosas de las empresas, por lo menos el nombre de la empresa, el lugar donde se ocupa, si tiene página web, cuál es el link, dónde se encuentra ubicada, si es una empresa de régimen simplificado, si es una empresa de régimen, en fin, toda esa información a ti te gustaría tenerla, pero como yo la tengo en un Excel, tú lo que vas a hacer es tratar de recrearla o agruparla en un ficherito, pero ese ficherito tiene toda la información de la empresa. ¿Cuál sería la siguiente particularidad? Que la vamos a organizar, por eso te solicité la caja. La caja, ese fichero lo vamos a organizar de orden alfabético. Sugerencia: ves armando la cajita de zapato, vela decorando, vela colocando un papelito bien bonito, ves forrándola, ves, y ve en este momento buscándole unos separadores con las letras alfabéticas. Es decir, tú vas a poner los famosos separadores de colores y esas cositas que vienen, y de ahí ves organizándola en el abecedario. Después, cuando hagamos las empresas que yo te voy a dar, las vamos a organizar por A, B, C, D, por orden alfabético. O sea que vamos a llenar la ficha de la empresa y las vamos a acomodar en la cajita y ya tenemos un ficherito de cliente, ¿ok?
Entonces, ya sabes, las secciones, como hablamos, dependiendo del área particular, generan diferentes tipos de subsecciones y dentro, pero si te das cuenta, miremos el ejemplo. Hay una sección que se llama Dirección Administrativa y Financiera, pero dentro de esa sección hay unas subsecciones o unos departamentos que están que dependen del área administrativa. Les agradezco el microfonito. Cada uno de estas secciones por lo menos tiene, dentro del punto de vista del área administrativa y financiera, está el grupo de talento humano, el grupo de tesorería y pagaduría, el grupo de contabilidad, el grupo de presupuesto. Pero si te das cuenta, son documentos que genera cada uno de esos grupos, pero que yo no los puedo mezclar. Sí, hacen parte de la misma sección, Dirección Administrativa y Financiera, se puede llamar el archivo, pero ese archivo hay que dividirlo en subsecciones para saber cuáles son los documentos que genera el grupo de talento humano, el grupo de tesorería, para tenerlos todos divididos. No los puedo mezclar todos. Es decir, yo no puedo armar un archivo con el área de división administrativa y financiera y mezclar todos los documentos. No, aquí la gracia es que tú le abras la sección, listo, división administrativa y financiera, pero después ese archivo lo voy a subdividir en diferentes secciones dependiendo del número de subsecciones que dependan. Y cada documento que genere cada subsección lo voy a almacenar ahí. Hablamos también de algo que se llaman las series y subseries documentales. Ojo con estos conceptos que son los conceptos básicos del tema de archivo. Cuando hablamos de series y subseries documentales, estamos hablando de un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos. El que tenga el microfonito abierto, ciérralo. Emanados de un mismo órgano o un sujeto productor como consecuencia del ejercicio de las funciones específicas. Es decir, esa misma área administrativa y financiera puede generar una serie y subseries de documentos. Por lo menos, dentro del área administrativa se manejan un tema de unas actas, ¿cierto? Se manejan contratos y se manejan algunos tipos de proyectos. Esa área administrativa, dependiendo de los documentos que genere, yo no podría mezclar un acta con un contrato, porque si me doy cuenta, hay diferentes tipos de actas. Por lo menos, los niveles gerenciales tienen unas actas de juntas directivas, cuando ellos se reúnen. Regala un segundito aquí para ver quién es que está. Porfa, la persona que tenga el microfonito abierto, ciérralo. Eso, ya ciérralo para poder trabajar mejor. Entonces, le venía comentando que se generan unas series. Esas series, ¿para qué termina? En últimas, terminan para uno codificando los archivos. Porque es que los archivos, dependiendo de los documentos que se producen por diferentes áreas, tienen que tener una serie y una subserie. Esa serie que me va a ayudar a identificar cuáles son actas. Pero sí, se generan actas en diferentes tipos de actividades que genera la unidad administrativa. Porque hay actas de junta directiva, hay actas de comisión de personal y hay actas de comité de archivo. Yo no podría mezclar esas actas, lo que quiere decir que para cada serie de actas debe tener una subserie, un código, es decir, que va a subdividir. Si esto fuera un archivo, yo el archivo lo podría dividir de la siguiente manera. Un archivo que viene del área administrativa, le coloco una serie donde van a encontrar tres series, actas, contratos y proyectos. Pero dentro de la serie de actas hay unas subseries que van a estar los elementos que son las actas de junta directiva, actas de comisión de personal y actas de comité. Eso hacen parte de la serie de actas. Son subseries, sí, pero hacen parte de la serie de actas. Después cojo el archivador y le abro otra serie, contratos. Pero dentro de los contratos me encuentro que hay diferentes tipos de contratos y yo tendría que abrirle a ese archivador de contratos 4 partes para poder clasificar los contratos. Y van a aparecer contratos de arrendamiento, contratos de consultoría, contratos de compraventa y contratos de prestación de servicios. O sea que a la hora de buscar, para mí es mucho más fácil. Entonces dicen, vaya a buscar vea el contrato de arrendamiento del señor Giovanni de la Cruz, listo. Entonces ya yo voy al archivador, me ubico en contratos, ya sé que es un contrato de arrendamiento, busco contratos de arrendamiento y ahí debe aparecer el señor Giovanni entre esos contratos. Por eso se subdivide, ¿ok? Es por eso también aparecen áreas de... Por eso es importante la clasificación en series y subseries documentales para tener un mayor control en la búsqueda de los archivos que estoy tratando de identificar o buscar.
Y cuando hablamos del tema tipo documental, estoy hablando de una unidad simple que reúne todas las características necesarias para considerarla como un documento. Como hemos hablado, nosotros la otra semana, me adelanto un poquito, nosotros vamos a trabajar unos documentos muy particulares. Ya hemos visto que la empresa maneja unos documentos, unos memorandos, unas actas, unos contratos y en fin, un mundo de documentos administrativos. Pero nosotros vamos a enfocarnos en unos documentos que se llaman documentos comerciales. Nosotros la otra semana vamos a trabajar documentos comerciales. Y es que esos documentos comerciales, hay unos documentos que son documentos comerciales y hay unos documentos que son contables. Si tengo documentos comerciales y tengo documentos contables, yo tengo que tener una organización de tipo estructural para saber dónde los voy a y cómo los voy a manejar y organizar. Por lo menos el tema de las facturas es un tipo documental. La factura es un tipo documental. Una resolución es un tipo documental. Los acuerdos, las cotizaciones, por lo menos, los pedidos, las órdenes de compra son tipos documentales. Los memorandos, las pólizas, las actas de inicio y todo eso son tipos documentales. Es decir, que cada uno de ellos es un documento. Pero esos documentos deben reposar en algún lugar porque hay alguien que los está produciendo y se van a necesitar en algún momento cuando alguien lo requiera. Por eso hablamos de a esas agrupaciones documentales, decimos que las llamamos de tipo documental. ¿Y qué es? Una unidad documental simple. Es decir, es un documento. Pero cada uno de esos documentos hay, para el caso de los que vamos a estudiar nosotros, hay documentos comerciales y hay soportes contables. Son dos cosas diferentes, lo aclararemos en la otra clase. Dentro de eso hay un mundo del tema de la legislación. No me voy a quedar en el tema de la legislación. No es necesario quedarnos aquí estudiando todo ese mundo de leyes, sino mostrarte que para esto existen leyes, hay decretos, hay políticas, hay una normatividad vigente. O sea que esto no es inventado, nadie puede inventarse su archivo, tiene que cumplir unas normas de acuerdo a todo este tema de la legislación. Las legislaciones ya establecen cómo tienen que armarse los archivos, cómo tienen que organizarse, qué tienen que contener, en fin, ellos manejan todo ese tema. Y para eso hay un mundo de la legislación que parte de la Constitución. Hay unos artículos de la Constitución que nos llevan a ese tema, al tema de la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, a esa capacidad de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de dar y fundar medios masivos de comunicación es uno de los derechos que aparece en la Constitución. O sea que cualquier persona es libre, ¿viste?, de expresar y difundir su pensamiento. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Usted podría en algunos casos solicitarle a una entidad como el Estado, por lo menos a una alcaldía, que le muestre el contrato que por lo menos para el presidente, que se gastó por ahí, que dice que se gastó 3.000 y pico millones de pesos para el tema de mejorar su imagen en internet. Usted puede solicitarlo, porque son documentos públicos, pero usted tiene derecho a acceder a eso, ¿yo? Usted puede, a partir de un derecho de petición, acceder a ese contrato, que se lo muestre para ver qué fue lo que hizo el presidente, porque eso es por ley, usted tiene los derechos. También hay unas leyes, ya cuando hablamos de leyes, porque ya se empezó a como organizar todo este tema, y sí, la Constitución abrió el camino, pero la Constitución no dijo cómo había que hacerlo. Entonces ya salió una ley que fue la que nosotros estamos estudiando, que es la 594 del 2000, donde se dictan las leyes general de archivos y se dictan las disposiciones. Es decir, se dice cómo se va a manejar el archivo, quién lo tiene que hacer, cómo lo van a hacer, cómo se estructura. Y hablamos de que ahí del Archivo General de la Nación han salido acuerdos y han salido circulares que han venido evolucionando a través del tiempo. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que estamos mirando. Ahí no me voy a quedar. Y entonces me aparece otro de los temas, que es uno de los temas que se llaman las tablas de retención documental. Cuando tú escuchas hablar de tablas de retención documental, corresponde a ese listado de series y subseries con sus respectivos tipos documentales, a los cuales se les va a asignar unos tiempos de retención de acuerdo a lo establecido por la ley y a las políticas de la entidad, y se determina la disposición final de los archivos. La gracia es que todos los archivos, mira lo que sucede, el archivo de gestión, pensemos que maneja el 100% de la documentación de una empresa. De esos archivos de gestión deben de llegar alrededor del 50% al archivo central, pero solamente se dice que en teoría debe almacenarse o conservar el 5% de los documentos. ¿Qué dice esta tabla? Esta tabla no es más que un cuadro donde se registra el documento con la serie y la subserie, y se dice el tiempo en que se tiene que retener. Hay unos documentos que el gobierno establece cuánto tiempo hay que conservarlo. Como te hablaba ahorita el tema de las importaciones, la DIAN te dice que tú tienes que, si tú eres una empresa importadora, tienes que conservar esos documentos como mínimo 5 años. Usted tiene que cumplir. O sea que desde el mismo momento en que se emite el documento, se le colocan unos tiempos hasta cuándo usted puede tener esos documentos.
Esa tabla de retención documental no es más que un cuadrito donde yo relaciono las series y las subseries, el tipo del documento y el tiempo que lo voy a conservar. ¿Ok? Pero esos tiempos varían porque la entidad establece cuánto tiempo conservar algunos tipos de documentos y la ley también establece cuánto tiempo deberías conservar algunos tipos de documentos. ¿Ok? Y es más o menos, este es el formatico. Este es el formato de una tabla de retención documental. Si te das cuenta, tiene unos códigos dependiendo. Mira que para el caso de nosotros ahorita hablábamos de acta. El código es 2, pero dentro de esas actas habían otras, ¿verdad? Es cuando aparece el 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6, que depende de cada uno de los artículos. Ahí te dice el año de la retención y después cuál es la disposición. Acuérdate que la disposición en algunos casos es la eliminación de algunos documentos. Algunos casos se pasa a la conservación del documento. O sea, las disposiciones finales varían dependiendo del tipo de documento que estemos hablando, ¿ok? O sea, dependiendo de la documentación, aquí se registra, en ese mismo momento se registra, en ese archivo se registra la tabla de retención documental. Cuando se van a almacenar esos archivos, esos documentos en los archivos, ya uno sabe cuánto tiempo van a permanecer ahí. Más o menos por mostrarte esto, un ejemplo así, se establece un código que es el sistema convencional que identifica las unidades productoras de los documentos como sus series respectivas. El caso de las series, que están constituidas por unidades documentales que pueden ser simples o como un solo tipo de documento, complejas cuando manejan diferentes tipos de documentos, y la oficina que lo produce. Mira que aquí te aparece que oficina productora. ¿Quién es la oficina que generó el documento? Tienen de pronto unas siglas para identificarlas, en fin. Este documento plantea más que todo es cuánto tienes que conservar y cuál va a ser la disposición final del documento que tú has creado. Cuando hablamos de la disposición final, hablamos de la conservación en algunos casos, hablamos también de la eliminación o destrucción del documento jurídico. O sea, por lo general esos documentos que se eliminan es porque no tienen algún valor histórico, no tienen valor jurídico, administrativo, carecen de una relevancia, entonces es preferible eliminarlos. Y los que sí generan, pues el tema de los archivos históricos, cuando se genera la documentación que tiene una información muy valiosa que la gente quisiera tener o tener en algún momento, se conservan y se guardan en un archivo que se llama archivo permanente. ¿Okay? En algunos otros casos se determina el tema de la microfilmación del documento. Algunos documentos, si yo no sé si has alcanzado a ver en el tema de los periódicos, hay unos documentos que se genera una microfilmación. ¿Qué es? Es tomar fotografías de esos documentos para tener unas pequeñas imágenes en película. En esta columna también se indican si hay que guardarlo en otros soportes o medios magnéticos. Algunos documentos no se destruyen, pero se genera una microfilmación. O sea, se guardan desde el punto de vista tecnológico esos documentos en unos medios diferentes al físico. Lo que se busca es eliminar el tema físico, pero se pueden generar algunos documentos como documentos electrónicos. Hoy muchos de los documentos se están manejando a partir de documentos electrónicos. La microfilmación ya en algunos casos, algunas empresas todavía las manejan, pero ya hoy es la mayoría electrónico. Eso es más o menos lo que genera ese tema. El segundo tema, o la segunda parte de todo este tema de los archivos, es lo que llamamos entonces la organización documental. Ya vimos la clasificación y todo ese tema. Ahora vamos al tema de la organización de esos documentos. Cuando hablemos de organización documental, estamos hablando de esas acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos de archivo. Resulta que estábamos hablando que a una empresa ingresan diferentes tipos de documentos, no solamente los que yo genero, sino los que provienen de fuentes externas. Esos documentos llegan a un área muy particular. Si son externos, van a llegar a alguien que los va a recibir. Esa persona que recibe los documentos, después que los recibe, los radica y los envía a la dependencia que corresponda, ¿no? Después que se le da el trámite a esos documentos, es donde se revisan hacia dónde van, si van al archivo central, ¿ok? Entonces, pero para esto hay unos procesos que ya los vamos a mirar cómo se da. Para clasificar o organizar los archivos, lo importante es establecer, y lo importante de esta ordenación es, sobre todo para la administración. Nosotros administramos, cuando nosotros administramos documentos, significa que estamos haciendo gestión y control. Es decir, que sé dónde están, sé dónde se producen y dónde se van, a qué lugar van a reposar. Que si en algún momento dado yo lo requiero, ya sé dónde lo voy a buscar. Tiene otra importancia para los ciudadanos, como hablamos ahorita. Usted, frente a una entidad del Estado, una entidad privada, usted puede solicitar algunos documentos
suyos. Usted si quiere saber de algún tipo de documento que una entidad del Estado o una entidad privada generó, usted lo podría solicitar para consultar ese documento. Y otro para el tema de lo que son la parte investigativa, la parte de la ciencia y la cultura. Mire que los periodistas cuando quieren saber sobre los contratos, ellos lo que hacen es solicitar a la entidad que produjo que les den una copia. Y la entidad tiene que darles la copia, ¿vieron? El contrato. O sea, eso no es una información que no es de carácter público. Cualquier persona puede tener acceso porque la Constitución, como te lo mostré ahorita, te da la capacidad de que tú puedas acceder a todos esos documentos de manera muy rápida. No es un secreto para nadie, ni por lo menos en entidades públicas del Estado, que si alguien hace un contrato, todo el mundo lo puede saber. Mira que aquí hay concejales y personas de la oposición en contradicción con la alcaldía que se vuelven vigilantes, entonces aparece el control, se vuelven vigilantes de las acciones que genera por lo menos la alcaldía de Barranquilla. Cuando la alcaldía de Barranquilla hace un contrato que a muchos no le parece, que no es ideal, entonces esta gente empieza a trabajar y dice, hey, mira, estos van a hicieron un contrato que no debe ser así. Dame la copia del contrato y solicita y hace los procesos, y es cuando empiezan entonces los periodistas a hablar y todo ese tema. Por eso la importancia del tema de la organización de los archivos. Y frente a esta organización de los archivos ya sabes que hay tres elementos: la clasificación, la ordenación y la descripción. Cuando tú escuches hablar de organización documental, hace referencia a estos tres momentos muy particulares. Cuando hablemos de la clasificación, es la labor intelectual y física en que consiste en separar la documentación de acuerdo a unos criterios predeterminados. O sea, que la persona que recibe, si recibe facturas de proveedores, si recibe información de unos insumos o materias primas, si recibió temas, esa persona que reciba toda esa documentación tiene que estar encargada para saber, esto va para recursos humanos, esto va para mercadeo, esto va para contabilidad, esto va para producción, esto va para la gerencia. Esta persona es la que se tiene que tomar el trabajo primero de clasificar la documentación. Ya hay unos criterios particulares, ella tiene que tomar esa decisión de cómo los va a organizar y para separarlos. Luego que los clasifica, entonces aparece la operación siguiente, que es la operación de la ordenación. Y es aquí donde dentro del proceso de organización consiste en establecer secuencias naturales y cronológicas o alfabéticas dentro de las categorías de los grupos definidos. Es decir, si ya creamos las series y ya creamos las subseries, el que le toca, si al tipo de recursos humanos le llegó, o el área administrativa y financiera, como miramos ahorita, le llegaron unos contratos, ya él sabe que tiene que armar una carpeta con los contratos organizados de manera cronológica, del más reciente al más antiguo, y los tiene que ir ordenando en la carpeta. Se dice que por temas, acuérdate que las carpetas tienen son las carpetas marrones que tú conoces por ahí normales. Se dice que para cada tipo de carpeta se deben manejar alrededor de algunos 200 documentos. No se recomienda manejar más de 200 documentos porque la carpeta con el movimiento, el traslado y la manipulación empiezan a dañarse los documentos. Entonces la norma que establece que deberías manejar hasta 200 documentos por carpeta. Después que ya los clasificaste, ya los organizaste de acuerdo a ese tema, entonces vas a elaborar los diferentes instrumentos, como los que hablábamos ahorita, para establecer cuánto tiempo voy a conservar esos documentos. Y es la fase del tratamiento archivístico. Esta está destinada a la elaboración de esos instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y los fondos documentales y colecciones de archivos. Es decir, la etiquetica, la que mostrábamos ahorita, que se pega en el archivo. Aquí están los archivos de tal a tal. Aquí están los archivos de administrativos. Es decir, que es la descripción, donde ya yo sé, cuando yo vaya a un archivo, ya yo sé dónde voy a conseguir cada cual. La gracia de esto es eso, que nosotros podamos acceder a la información de manera muy rápida y eficiente, que no se nos pierda la información, porque en última nosotros tenemos que darle respuesta a un cliente. Si es un cliente, le tengo que dar una respuesta. Si es el Estado, también tengo que dar respuesta, pero para yo dar respuestas de manera muy rápida o responder de manera muy rápida, yo tengo que tener una gestión documental que cumpla estos tres elementos que te estoy mostrando. Por eso la clasificación se hace de la siguiente manera. Cuando te toque clasificar, tú lo primero que tienes que identificar es de dónde viene, cuál es la procedencia, cuál es el orden original y cuáles son las funciones del documento, para saber hacia dónde las voy a manejar, para saber cómo los voy a organizar, cómo voy a clasificar esos elementos. Son de gestión humana, son de contabilidad, son de mercadeo, son actividades que se hacen para el tema de la clasificación. Por eso ahí inmediatamente vuelvo al tema que charlábamos ahorita. Le damos apertura a las series y subseries, porque la documentación que produce y se recibe por oficinas que se clasifican y se ordenan, lo identifican con una serie o subserie que le corresponda a lo que hablábamos ahorita de la duración del documento, el tiempo de duración del documento. Y estos tiempos se ubican de izquierda a derecha en la carpeta respectiva en una forma ascendente, atendiendo al orden natural.
y cómo fueron elaborados. El orden natural que está planteado, ya tú sabes cuál es, del más reciente al más antiguo. ¿Okay? Entonces, ahí miren, nos aparecen características como estas. Los documentos tienen unos elementos. Yo tengo que identificar si es un acta, es un concepto, un contrato, un informe. Eso depende del tipo de empresa que estemos manejando. Tengo que revisar cuál es la serie, el tema, la serie, conceptos. ¿Y cuáles son las subseries? Conceptos técnicos, porque pueden haber otros conceptos administrativos, pero están dentro de la serie de conceptos. Pero ¿en qué archivo están? En el archivo de características internas. O sea, el archivo se llama características internas, listo. Pero tiene un tema. Listo, ¿cuál es el tema? O el tema es igual a la serie, conceptos. Pero de esos conceptos hay de diferentes tipos. Conceptos técnicos, administrativos, y ahí es donde empiezo yo a clasificarlos dependiendo a dónde llegue. Entonces yo tengo que observar siempre las características del documento, analizar el documento, saber para dónde va, a qué serie pertenece y a qué subserie va a llegar. La segunda es la identificación de algunos documentos que son de apoyo. Hay algunos documentos que no clasifican en una de estas series, pero sí se deben de tener. Por lo menos hay el tema de lo que son leyes, manuales o boletines que no entran dentro de un archivo muy particular, pero se constituyen documentos de apoyo. Estos documentos no fueron clasificados en cada una de las series documental por un tema particular, ¿oíste? Pero son generados por unas dependencias y son considerados documentos de apoyo y no se deben transferir a un archivo central. Estos archivos nunca van a llegar a un archivo central, porque por lo general son documentos que nos sirven para estar consultándolos de manera diaria, rutinaria, ¿ok? Entonces, estos archivos se deben de transferir al archivo central, o no deben de llegar al archivo central, deben quedarse en el archivo, uno de los archivos dependiendo de las dependencias. Si hay una de las dependencias que maneja temas de leyes, pues él debe conservar esos documentos. Todos esos temas que son variables y que cambian, como son las leyes, las circulares, los boletines, en fin, son temas que cambian de manera buena. Y la tercera, que es lo que hablábamos de la ordenación documental. Cuando hablamos de la ordenación documental, no es más que se realiza por carpetas, ¿oíste? O sea, que a cada subserie yo le creo una carpeta. Acuérdate que el tema podía ser el archivo se llama, como mirábamos ahorita, contratos, o conceptos, pero dentro de esos conceptos los conceptos son unas series, pero dentro de las series hay diferentes subseries. A cada subserie yo le voy a abrir un expediente o una carpeta, ¿ok? Debo abrir la carpeta y debe encontrarse el primer documento que se generó en el trámite y al final la carpeta actuación del expediente de forma que se evidencie el desarrollo de los trámites. Es decir, él debe llevar un orden cronológico. ¿Oíste? Debe llevar un orden cronológico. Se organizan de menor a mayor. Esa es la organización de las series documentales que estamos analizando. Por lo menos aquí, ese es el tema de lo que usted conoce, así a grosso modo, nada más por mostrarlo. Es como cuando uno va a organizar o legajar, que le llaman, vamos a legajar la carpeta. Uno, ¿qué hace? Dentro de todo eso, la primera parte de la carpeta, yo le coloco estos datos. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la sección? ¿Cuál es la subsección? La serie, subserie, código, ¿cuál es el expediente? ¿Cuáles son las fechas iniciales? ¿Cuáles son las fechas finales? El número de folio y el número de la caja. Esto para el momento de yo conservar estos expedientes de manera organizada. Esto es para que tú tengas una idea de cómo se organiza una carpeta, ¿ok? Dependiendo de los documentos que se maneja y toda la información que debe contener. Por eso hoy es fácil de identificar los archivos, porque es que yo puedo de manera muy fácil, a partir de toda esta información que tiene la carpeta en la parte principal, dónde ir al archivo de manera inmediata, ¿ok? Porque estos archivos se manejan de algo. Por eso yo les decía que si usted quisiera tener un tipo de negocio, usted podría dedicarse a montar una empresa que le maneje los archivos. Usted se estudia toda la parte de la normativa y usted podría prestarle a empresas pequeñas y medianas que no manejan archivos este tema. O sea, el tema, aunque tú no lo creas, como esto ya es una ley, muchas empresas pequeñas y medianas no cuentan con esta parte. Si usted, que es auxiliar administrativo, debería ahondar un poquito más en el tema, sobre estos temas, para que usted, si quiere, móntese una empresa de gestión documental para pymes y medianas empresas. Y ahí de pronto tienes una oportunidad de negocio que de pronto sería interesante que no la puedas manejar. Y cuando hablamos de documentación, estaremos hablando también de que hay algo que se llama el descarte documental y retiro del material metálico. Y que es cuando consiste en retirar de las carpetas todos aquellos documentos que no son del archivo, como por ejemplo documentos en blanco, fotocopias, duplicados, tarjetas. Hay unos documentos que no necesitan ser archivados, esos documentos hay que empezar a sacarlos, ¿ok? Y esa documentación debe estar libre de materiales metálicos como ganchos, cosedoras, clips,
sea, debe estar el documento prácticamente limpio, no debe tener grapas, no debe tener ganchos, no debe tener absolutamente nada. Al momento de almacenar esos documentos, por eso es importante retirar todos esos elementos que no tienen nada que ver con el documento y que son documentos que son adicionales que no nos van a servir absolutamente de nada. Aquí hay un concepto que ya de pronto tú conoces y el tema de lo que se llama la foliación. Cuando ya se arma una carpeta y ya tiene los 200 documentos que se deben almacenar, empieza un proceso que se llama la foliación. ¿Qué es foliar un documento? Es colocarle a cada hoja el número en su cara recta. Es decir, es una numeración. Yo voy a numerar hojas 1, 2, 3. Acuérdate que hay hojas que tienen por ambos lados. Eso tiene una manera y ya te la mostraré ahorita. Pero muchos de los documentos que se manejen, la mayoría no van a tener nada del lado de atrás, entonces yo lo que empiezo es colocarles la numeración. A cada documento empiezo a marcarlo. Ideal, marcarlo con lápiz, ¿oíste? De mina negra y que sea blanda de marca HB o B, en forma legible y sin enmendaduras. No te digo que las marques con lapicero ni que utilices ningún otro elemento, se debe marcarlas con lápiz. Foliar es coger, cuando ya se armó la carpeta, coger a cada uno de los elementos y colocarle el número de la hojita. Eso es foliar. Se debe numerar de manera consecutiva, sin omitir ni repetir números. ¿Oíste? Eso es lo que se llama el proceso de la foliación. Si existe un error en la foliación, esta se va a anular ¿cómo? Con una línea oblicua evitando tachones. Tú sabes que nosotros en vez de hacer que así o hacer rayitas así, nosotros lo único que vamos a hacer es trazarle una línea, así como en diagonal, y le cambiamos el numerito si hubo un error. Por eso lo importante del tema de manejar los documentos o foliar los documentos en lápiz, porque si lo haces con lapicero es mucho más complejo. Eso ustedes ya saben, la foliación es porque muchas veces, y voy a regresarme aquí a donde estaba mostrándote la carátula, te va a aparecer donde dice ahí número de folios, y el número de folios es el número de hojas que contiene cada carpeta. Eso es lo que significa ese tema de la foliación. Por eso no lo debe foliar de esta manera, ni con sellos, ni ningún numerador. Tampoco debes marcar sobre los textos de la hoja. No se debe hacer, ¿oíste? Ni colocarle al lado un 5B1, 2, 3, no, nada. Solamente el numerito que tiene que ver. Solamente es lo que se coloca ahí en ese tema. Y el tema, pues ya hacía mirarlo, no para entrar a temas muy profundos, el tema de lo que se llama la organización documental, pero ya es cuando ya esos archivos van al archivo. Mira que esto es un archivador común, cada archivador tiene unas gavetas y yo podría enumerar las gavetas, le podría llamar sección. ¿Okay? Por lo menos, esta es un archivador vertical, porque hay diferentes tipos de archivadores. Ahora, la sección uno le vamos a llamar talento humano, pero dentro de esa sección del talento humano existen una serie o subseries que están marcadas como documentales, que es la historia laboral. Se le asigna un código y ahí voy a encontrar toda la historia laboral de todo lo que tiene que ver con el talento humano. ¿Ok? Entonces, la historia laboral hace referencia a la serie o subserie documental. Se que lo coloco unos códigos, el nombre del expediente con el número de identificación. Parte de lo que quiero que usted haga con el tema de la cajita es algo como lo que está aquí. Es decir, para el caso de nosotros no vamos a manejar para nosotros la cajita va a ser el archivador. Lo único que voy a utilizar son unas celuguillas, unos membretes, unos separadores para identificarlos por A, B y C. Muchos de esos ya los venden, ¿oíste? Ya venden los separadores de colores y con formas y diseños y donde te marca la letra. Sería chévere que identificaras dónde conseguirías uno de esos para hacer ese tema. Porque después que te pase la lista de las empresas, tú vas a armar un fichero y vas a registrar la información en el fichero para guardarlo en el archivador. Para que cuando yo te pregunte por un cliente, tú inmediatamente lo consigas. ¿Oíste? Porque de pronto yo te digo, listo, tiene su fichero, listo. Como yo tengo el listado de clientes, búsqueme la empresa tal. Y usted me busca el fichero. Dígame a qué se dedica y usted me va a dar la información de la empresa. Así que póngase pila con eso. Esta es más o menos así, ¿ves? La cajita la queremos así. En vez de donde dicen actas, tú vas a colocar son las letras alfabéticas. La A, la B, la C, la D, la E, todas. Porque lo vamos a organizar. Hay diferentes formas. En parte de la actividad que vas a hacer ahora es esta. Profesor, ¿para cuándo es la cajita? No, la cajita vela buscando porque la otra fin de semana te explico cómo se hace el fichero para que tú te dediques a armar la caja. Bueno, está bien. Ok. Los archivadores documentales también hay horizontales. En fin, eres por mostrarte, no me voy a quedar aquí en este tema. Es por mostrarte más que todo el tema de cómo se organiza. Ya cuando las cajas se van a llevar al archivo central,
se guardan en unas cajas y esas cajas se les coloca un número y se registran los códigos de los documentos con el nombre del documento y la serie y la subserie ahí. Eso se almacena y ahí cuando quisiéramos buscar archivos históricos, ahí lo encontramos. Entonces hablábamos de esto, no me voy a quedar más que todo esto. Listo. ¿Alguien tiene alguna inquietud de lo que hablábamos? Estábamos mostrando prácticamente el proceso de lo que se ve a nivel documental. ¿Alguien tiene alguna inquietud, algún comentario que quiera hacer? Profesor, buenas. Dígame. Disculpe, Hola. es que es mi primera clase, entonces yo entré ya cuando ustedes estaban bastante avanzados y prácticamente estoy perdida. No entiendo lo que No te decía mi preocupes. compañera Yaritza, una cajita. Ah, bueno, no, lo que pasa es que yo les mandé a ellos a buscar una caja de zapatos. Creo que lo dije la semana pasada. La caja de zapatos es porque vamos a tratar de hacer un archivador. Bueno, más que un archivador, lo vamos a llamar nosotros acá un fichero de clientes. Ese fichero, yo la otra clase voy a explicar lo que es un fichero de clientes y a ustedes les va a tocar armar la ficha por cliente, porque yo les voy a dar un documento en Excel donde tengo X número de empresas y usted va a armar la ficha por cliente y cada fichita, que es un documentico, lo va a almacenar de acuerdo a la empresa en donde vaya. El fichero va a ser organizado por orden alfabético. O sea, yo te voy a entregar por lo menos 100 empresas. Usted las va a clasificar por orden alfabético, pero para clasificarlas tienes que hacer un fichero, un documento que resume toda la información de la empresa. Y de pronto yo en la última clase te digo, bueno, listo, Arlan, búsqueme la empresa tal. Usted llega a su cajita, me busca la empresa. Hábleme de la empresa, ¿a qué se dedica? No, profe, esta es una empresa que se encuentra en Barranquilla, en tal ciudad. Se dedica a esto. Tiene el NIC que es este. Es una empresa de régimen común. Eso lo va a hacer usted. Usted va a clasificar las empresas. ¿Ok? Pero es como un archivador de una base de datos. Lo que pasa es que para nosotros lo estamos haciendo manual. ¿Ok? Lo vamos a hacer manual. Para vivir la experiencia, cómo armar el archivador y todos esos temas. ¿Ok? Entonces, pilas con ese de ti. ¿Alguna otra inquietud sobre lo charlado? Y con lo que ya usted cerró la primera semana para montar esos trabajos. Bueno, eso me escribes al WhatsApp, ya te digo qué hacemos, porque ya muchos de los trabajos se cerraron la semana, ya, pero me escribes al WhatsApp. Ah, bueno. ¿Alguien tiene algún comentario de lo charlado, alguna impresión, alguna inquietud, alguna duda que se le pueda aclarar enseguida de lo que estuvimos charlando? Profe, esa cajita la vamos a entregar este sábado que viene, ¿verdad? Dame un segundo que te escucho bajito. La cajita que vamos a entregar, el archivador que vamos a hacer, lo vamos a realizar para este sábado, ¿verdad? No, por ahora, no, porque no te he entregado la base de datos. Ok. O sea, es que tengo que primero explicarte cómo se hace el fichero. El fichero. ¿El fichero qué es? Es un documento donde voy a recopilar información de la empresa. Yo tengo en el archivo de Excel un mundo de información, pero dependiendo de lo que tú creas, tú dices, hey, a mí me sirve saber dónde queda la empresa ubicada. A mí me sirve saber si tiene página web. A mí me sirve saber que tengas, o sea, tú eres la que vas a clasificar la información, depende de lo que tú quieras. Por eso cada fichero de ustedes va a ser diferente. ¿Ok? Porque de pronto usted, profe, a mí no me sirve saber el NIC. Si eso es problema ustedes. No, yo no quiero poner NIC. Profe, a mí no me sirve saber el representante legal. No, yo no lo quiero poner. O sea, cada uno de ustedes va a organizar su fichero de acuerdo a lo que usted crea que necesita de la información de la empresa. ¿Oyó? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud de lo charlado hasta ahora? ¿Está todo claro? ¿Alguien entendió el tema? ¿O toca volver a repetirlo? Quedamos mudos. Está entendido, profe. Me gustaría que subiera esas diapositivas a la plataforma, como para descargarlas y tenerlas ahí. Ok, no te preocupes que ya están en plataforma. En plataforma en este momento, yo te hablé de los 3 procesos de manera muy rápida, pero en plataforma están los procesos, hay 3 videos divididos sobre cada uno de los procesos que te hablé. O sea que para complementar el conocimiento y si tienes algunas dudas en frente a lo que charlé, si de pronto no entendiste alguna parte y no me quieras preguntar ahora, en la plataforma hay 3 videos donde te explican prácticamente lo que he hablado hoy.
por lo general siempre te coloco un videito muy relativo a lo que hablo hoy o del tema que hablo hoy. Si te has dado cuenta, en las últimas clases siempre te he colgado un video relativo a lo que hablo y que resume o habla de lo que he manejado. Entonces, si tienes alguna duda, te recomiendo ver todos los videos que te coloqué que hablan de los 3 procesos que vimos sobre el tema, porque como no me puedo dedicar al tema de archivo más, porque ya la otra semana tengo que entrar en otro tema, por eso hoy le voy a dar como por terminado este tema, pero usted lo va a seguir complementando con los videos y con las actividades que quedaron pendientes. ¿Alguna otra inquietud? O comentario, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lo que le llamó la atención, de lo que hablé, de lo que, si estaba enterado de este tema, si no le gustó el tema, si le gustó, no sé, lo que quieras comentar, lo puedes hacer. Este tema nos dejó mudo. ¿Por qué los dejó mudo? Pero puede pasar 2 cosas, o entendieron o no entendieron. Lo que fue la organización de los archivos y eso, un poquito enredadito, pero creo que buscaré más información de acuerdo a los videos y ahí ya. Ojo, la gracia de esto, lo que te quiero no es que te aprendas todo este proceso, ¿ok? No es la intención, porque por la intensidad horaria que tenemos no te podría explicar esto, ¿ok? O sea, lo que traté de mostrarte es cómo es el proceso del archivo, cómo es el proceso de la gestión de lo documental, de cómo parte de los documentos hacia dónde van, de los archivos, de que sepas que es un archivo central, que es un archivo histórico, que es un archivo de gestión, que es una serie, que es una subserie, que es un fondo, que es una transferencia primaria, que es una transferencia secundaria, que es un valor primario, que es un valor secundario. Eso es lo que quiero que entiendan. Más que sepan todo el proceso de hacer archivistas, no me interesa. Lo que me interesa en este momento es que usted conozca por lo menos todo este proceso de cómo se genera la gestión documental y cómo se archivan documentos y cómo se todo, ¿okay? Profe, una pregunta. En la parte administrativa, ¿es necesario de pronto tener estos conceptos profundos o debe uno tener más prácticamente la terminación para uno poder de pronto en el caso de administrar algunos documentos, saber dónde van ubicados? Es correcto. Por eso te decía que es importante conocer los documentos o la parte conceptual teórica para que cuando de pronto, si te toca trabajar en archivos, no te toque llegar así como desconcertado. Mira que ya muchos de los archivos ya están todos organizados, ya están, es más, ya existe la persona que maneja. Tú lo que vas, como tú eres auxiliar administrativo, tú vas a apoyar esas labores. Entonces te pueden decir, ven acá, encárgate de foliar estos documentos. Ya tú sabes qué es foliar un documento. Ya tú sabes cómo tienes que hacerlo. Ah, mira, encárgate de buscarte esta carpeta que está en la serie tal, subserie tal, en la sección, el tema tal. Ya tú sabes cómo hacerlo. O, como te digo, no quiero que te me vuelvas o no te vas a volver un archivador. No, tú lo que vas a hacer es una persona que va a apoyar algunos procesos, pero que tienes que conocer un poquito de todos estos temas. Porque acuérdate que para esto existe una carrera. Para esto existe una carrera que se llama el tema de gestión documental. Hay personas que se dedican a estudiar estos temas. ¿Algún otro comentario? ¿Inquietud? Yo creo que uno como administrador tiene que tener en cuenta también cómo saber organizarse, porque no solamente un administrador, solamente como que mandar aquí, hacer aquí, haga aquí, no. Y tener ideas y hacer ideas, no. O sea, pues yo tengo como una guía que fue mi jefa, que es la gerente administrativa. Ella, a pesar de que yo era la parte de archivo en ese momento, ella mantenía su archivo. Ella tenía como su rinconcito, le decía yo. Ella me decía, vaya a mi rinconcito y me busca tal cosa. Obviamente yo sabía, pero ella tenía también conocimiento. A veces yo la veía que llegaba a mi oficina como si nada y buscaba sus cosas, organizaba sus cosas y ya se iba. Ya ella sabía en dónde estaba y todo lo demás. Yo creo que uno como administrador tiene que saber todo eso. De pronto como que también pasar por ese puesto para que uno también como que no sea solo como que por pasarlo por alto. Que aunque de todos modos no solamente sea para la parte laboral, sino que también para la parte personal, en la casa, en todos lados, en los negocios. Así es. Son cosas o conocimientos que usted por lo menos de pronto no los debe saber a fondo, pero usted debe conocer algunas terminologías o saber algo de ello. Por lo menos nosotros los administradores sabemos de contabilidad. No somos expertos en contabilidad, pero sí interpretamos balances, sabemos qué es un estado financiero, cómo entenderlo, eso lo sabemos. No seremos los expertos de pronto
haciéndolos, pero sí lo sabemos interpretar. O sea, el administrador tiene que saber de todo un poquito, por lo menos de todo un poquito. Ya después, si a usted le gusta, especialícese en algo que le gustó. ¿Ok? Eso es lo bueno de los administradores, que los administradores podemos estudiar. Estudiamos todos los temas empresariales de una organización, pero nos podemos especializar en uno solo. Y es válido, ¿ok? Pero lo que se muestra aquí, como usted es un técnico de auxiliar administrativo, usted va a ir a las empresas a apoyar algunas labores administrativas. Y una de las labores administrativas se llama una labor de archivo. Otra como puede ser una labor de servicio al cliente. Otra como una labor en apoyo en un área de las empresas en gestión humana, en contabilidad, en finanzas, en cualquiera de las áreas, tú vas a hacer es un apoyo para las empresas. Es decir, tú vas a desarrollar actividades administrativas, pero vas a apoyar la gestión que se desarrolla en cada uno de los departamentos particulares. Por eso tú debes de saber de todo un poco. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Profe, Dígame. podemos decir que la gestión documental es súper importante para la administración porque nos permite a nosotros llevar controles sobre lo que estamos haciendo, tener una proyección para poder tomar decisiones sobre los procesos que realizamos, ¿sí? Totalmente cierto, totalmente cierto. Todo eso que me acabas de decir es totalmente cierto. Sobre todo lo acabas de decir con dos palabras muy interesantes, el control, que es lo más importante. El control es básico para una empresa y sobre todo que el control me lleva a lo que tú me acabas de decir, toma de decisiones, porque a veces toca tomar decisiones correctivas o preventivas. Y la base para tomar una decisión es la información. ¿Y la información dónde está? En los documentos. ¿Y dónde se guardan los documentos? En los archivos. ¿Ok? O sea que yo mismo genero mi información para tomar decisiones. ¿Algún otro comentario? Exacto. Todos tenemos en ese historial que llevamos de manera ordenada para que nosotros podamos, eso es una de las fortalezas de la empresa, ¿sí? Sí, claro. Una empresa que tenga un buen archivo, que tenga un archivo organizado, tiene una fortaleza, se enfrenta a lo que venga, porque tiene los soportes, porque tiene la información, cómo manejar la situación, ¿sí? Y sobre todo gracias. ¿Cómo no? Y sobre todo que tienes algo que en teoría dice uno que el que lo tiene poder. Hoy se dice, o se decía, vamos a llamarlo se decía porque de pronto ya la información está ya muchos la tienen. Se dice que el que tiene la información tiene el poder. O sea que si usted tiene la información de lo que usted hace, de lo que otros hacen, usted puede tomar decisiones favorables hacia usted. Ahora, como te planteaban al comienzo de la clase, lo que pasa en tu empresa pasa ahí. La información que tú generas aplica solamente para ti, para lo que pasa ahí. Porque en otra empresa que de pronto sea igual a la tuya, de pronto sí genera una información, pero de diferente manera. Pero de pronto eso que sucede allá no te afecta a ti. O sea, no tiene aplicación contigo. Cada empresa es un mundo diferente. Por eso cada una de las empresas tiene que generar flujos de documentos para archivarlos y tomar decisiones a partir de la información que ella genera. Por eso es la importancia, ya hablando del tema comunicativo desde el punto de vista gerencial, ¿no? Hablando de comunicación empresarial, por eso la importancia de la comunicación empresarial. Y la comunicación empresarial ya habíamos quedado que se dan diferentes organismos de la empresa, ascendente, descendente, horizontales, verticales, pero lo más importante de eso es que quede en un soporte, que quede registrado para yo tomar decisiones. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Buenas tardes, disculpen. Hola. Arlan, si lo puedes ingresar. No, si no ha entrado, yo estoy por fuera y aquí no. Dile que mande la invitación y yo lo acepto. Yo lo puedo aceptar aquí. Lo puedo aceptar, pero no lo he visto por aquí. Listo. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere, para cerrar la clase entonces, si no hay más comentarios, alguien quiere comentar alguna cosita más? Entonces, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ver los videos que están en la plataforma EVA. Coloqué 3 videos que es prácticamente resumen lo que hablé yo hoy. Tienen una actividad para revisar, creo que los tipos de archivo, una actividad que tienen ahí. Tienen una actividad interesante. Ojo con esta. Resulta que yo les coloqué prácticamente en un foro como el resumen de todo lo que hemos visto, ¿oyeron? Yo creo que es un foro. No, el foro no es una actividad. Le coloqué un resumen de todo lo que vimos. En una de las actividades que tienes que hacer, me vas a hacer una presentación en PowerPoint. Y alguno de ustedes el próximo sábado expone.
¿oyó? Usted va a hacer su presentación y expone aquí. O sea, el otro sábado yo me voy a dedicar aquí, la primera parte, a escucharlos exponer, para que no me pongan a hablar siempre a mí. Entonces, la otra clase expone a algunos de ustedes. Todos hablamos con ustedes, todos compartimos con ustedes. Pero vamos a hablar del tema, ¿ok? Entonces, yo te hice Solamente será un solo tema. No, el tema es la gestión documental, pero ya yo te entregué el resumen. O sea, yo te hice el resumen. Tú lo que vas a hacer Como es... complemento. Tú lo que vas a hacer es una presentación en PowerPoint y sorteamos al azar quién la explica. Okay. Le recuerdo que las presentaciones mías no me gustan con párrafos, ¿oyeron? Solamente puede tener ideas, imágenes, muchas imágenes y unas ideas. No me la llenes de párrafos porque no te la acepto, te acepto ideas. Entonces esa es una de las actividades que tienes para la otra semana, ¿oíste? Tienes un foro y otra actividad, nada más. Hay que hacer diapositiva, profe. Sí, porque te va a tocar exponer el sábado que viene. Sobre todo los de gestión documental. Sí, pero ya tú vas a coger el resumen que yo hice. De ahí vas a hacer las diapositivas, ¿oíste? Vale. Listo. Entonces, no hay más que preguntar, ¿algo que decir? No, profe. Profe, yo soy la chica del mapa conceptual. Bueno, Ajá, bueno. por suerte mis compañeras sí pudieron. Lo que pasa es que la información yo no la veo como tan clara. Básicamente ella está dando como un paso a paso, es lo que yo veo ahí. No sé de qué manera hayan podido hacer ella el mapa, pero estoy casi segura de que los conceptos no son tan profundos. Ella más que todo está diciendo... Es que la idea del ejercicio no era que tú te aprendas toda la gestión documental. La idea del ejercicio era que tú vieras un porqué de cómo es las cosas, cómo se iba dando cuenta, la importancia, la no importancia, el tenerlos, el no tenerlos, y muchos me presentaron esa actividad muy bien. Profe, una preguntita. Dime. ¿Cómo presentamos las diapositivas por este medio? No te preocupes, que esto tiene su mañita y lo podemos hacer. ¿Oíste? Usted la tiene en su usted lo computador. explicará usted lo explica el mismo sábado. Usted le va a tocar subirme las diapositivas a la plataforma, ¿ok? Que yo se las presento por acá. Compañera. Ok. Profe, bueno, entonces yo voy a ver qué hago, qué resuelvo, y pues si usted me deja subir el mapa, pues lo subo. Si Listo, no, pues me escribes. Bueno, me escribes y sobre todo mira el archivo, toma los datos más importantes y arma tu cuadrito. Bueno, profe, Bueno, está listo, bien. muchachos. Si Profe, no habilite la plataforma, que a mí también me faltó subir el mapa. Bueno, me escribes, ya te digo qué hacemos. ¿Oíste? Okay. Me escribes. Listo, profe, gracias. A todos, mil gracias. Me encantó tenerlos aquí. Qué chévere que hayan podido estar aquí conmigo en la clase de hoy. Entonces, les deseo a todos un feliz fin de semana y cualquier novedad me están escribiendo, ¿ok? Bendiciones. Gracias, profe, igualmente. Listo, profe. Chao.